Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York analizó el impacto de los factores macroeconómicos en el precio de Bitcoin. La Reserva Federal de Nueva York afirma, en un estudio publicado recientemente, que el precio de Bitcoin no es afectado de manera apreciable por los eventos y anuncios macroeconómicos que usualmente afectan a otras clases de activos. El reporte, titulado The Bitcoin Macro Disconnect, sostiene que el precio de Bitcoin tiene una correlación baja con indicadores de la actividad económica, tales como tasa de desempleo o la evolución de las tasas de interés, así como en general con las noticias macroeconómicas. Dado el relativamente reciente desarrollo de los intercambios de criptomonedas, restringimos nuestra muestra al lapso que va de 2017 a 2022, a partir del período en el que Bitcoin posiblemente alcanzó una etapa más madura, dice el reporte en su introducción. En el estudio, los autores analizaron el impacto de factores macroeconómicos específicos en el precio de BTC. No se tomaron en cuenta en el estudio factores propios de la industria de criptomonedas, como por ejemplo el colapso de FTX. El reporte considera tres categorías respecto a los factores macroeconómicos abordados. Se tomaron en cuenta las noticias sobre la inflación, como el índice de precios al consumidor o CPI. Las noticias sobre política monetaria, como los aumentos a las tasas de interés, y las noticias sobre las estadísticas de desempleo y otras métricas de la economía. Una muestra de la reacción del precio de Bitcoin a anuncios macroeconómicos se muestra en los gráficos siguientes. En la parte superior se despliegan los movimientos de las principales monedas, izquierda, y del comportamiento de Bitcoin ante el anuncio de las cifras sobre desempleo en Estados Unidos, el 3 de junio de 2016. En ese momento el índice de desempleo bajó más de lo que se esperaba, con la creación de 287.000 empleos en junio. Como se aprecia en el gráfico en la parte superior derecha, el precio de Bitcoin, en negro, se mantiene con una variación inferior menor al 0,5% en las 2 primeras horas después del anuncio. En contraste, los precios del oro y la plata suben más de 1,5% casi inmediatamente después del anuncio, con el oro superando el 2% en el período mencionado. En los dos gráficos de la parte inferior se evalúa la reacción ante un anuncio de la Reserva Federal estadounidense en junio de 2021 que se consideraba bajista para los mercados. El aumento de las tasas de interés. Como se aprecia, si bien BTC perdió 2% en los minutos después del anuncio, finalizó el período de estudio con una caída del 1%, mientras que el oro y la plata cayeron más de 1,5%. Este tipo de estudio fue realizado por los autores del reporte en ocasión de los anuncios macroeconómicos importantes del período 2017-2022, con resultados similares. La mayoría de los anuncios macroeconómicos, incluidas las ventas minoristas, las nóminas no agrícolas, la balanza comercial, el CPI y el PI, tienen un efecto estadísticamente significativo en todos los precios de los activos, tipos de cambio del dólar, precios de los metales preciosos y precios de las acciones de EU. Excepto en Bitcoin. El reporte destaca una excepción en cuanto a las cifras de inflación, pues afirma que exceptuando el CPI, o índice de precios al consumidor, el resto de los indicadores tiene un efecto menor en Bitcoin. En otras palabras, los índices bursátiles importantes y los activos como el oro y la plata responden a las noticias macroeconómicas con coeficientes significativos de mayor magnitud que Bitcoin. Para los autores, esta diferencia entre los impactos de las noticias macroeconómicas al precio de Bitcoin, es calificada como desconcertante. También advierten que dado lo limitado del muestreo usado, se necesita más evidencia para evaluar la desconexión entre Bitcoin y las variables macroeconómicas fundamentales. En cuanto a los aumentos de las tasas de interés, considerando ventanas de tiempo más allá de unas pocas horas, se han registrado impactos en el precio de BTC, de acuerdo a un análisis de Criptonoticias en julio de 2022. Sin embargo, el impacto no fue uniforme para los incrementos a las tasas entre marzo y julio, pues en unas oportunidades resultaron en un alza del precio, mientras que en otras se registró un descenso del mismo. Cuando se revelaron las cifras de inflación de enero de 2023, el pasado 14 de febrero, Bitcoin venía de un descenso de su precio, antes del anuncio de la Fed. Posteriormente, la tendencia alcista de BTC ha continuado, aunque podría deberse a las expectativas de los inversionistas relacionadas a la acción de precio alcista, ya en curso y no al ligero descenso de la inflación de enero.
En el momento de la redacción, Bitcoin se cotiza en USD 24.859, en la continuación de sus intentos recientes de romper la resistencia de los USD 25.000, que han resultado infructuosos.